Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Vesga, soy el CEO y director de Revista Emprendedores. Os acogemos encantadísimos hoy aquí en esta que es nuestra casa. Emprendedores forma parte del grupo Singular, habéis visto en los carteles. Singular es una compañía multinacional española orientada a soluciones de negocio con la palanca de la tecnología. Emprendedores forma parte de esta empresa desde hace un año y bueno, para mí una satisfacción poder acogeros hoy aquí, también participar en alguna de las cuestiones y por supuesto atender también a esta sesión. Hoy aquí se va a hablar mucho de innovación, se va a hablar de inteligencia artificial, de crecimiento de una empresa en 10 años de trabajo, de Anda Conmigo, del impacto que eso tiene en la generación de empleo, más de 600 empleos directos, más de 100 unidades trabajando para aunar todas las terapias a las personas que lo necesitan, con un modelo de negocio que desde luego es muy relevante. Enseguida vamos a entrar en harina. Yo solamente decir que para nosotros es una satisfacción estar aquí, haber dado cobertura a Anda Conmigo desde que nació y también pues tener una relación ya durante estos 10 años con Anda Conmigo, y hoy, desde luego, se hablará, como digo, de innovación de inteligencia artificial, del libro que recoge la historia de estos 10 años y, sobre todo, del emprendimiento con propósito y, sobre todo, más aún, remarco en el emprendimiento con compromiso. Sin más, le doy la palabra a Javier Bergón, fundador de Anda Conmigo. Javier. Gracias. Bienvenido a tu casa. Gracias. Bueno, qué momentos, ¿no? Ya hacemos 10 años en Anda Conmigo. Parece que fue ayer cuando empezamos con nuestro pequeño Mario, abriendo las puertas de un centro, creando una fundación y todo eso para ayudar a muchas familias. Lo que hoy está siendo Anda Conmigo, ayudando ya a más de 14.000 familias. Os quiero contar un poquito lo que ha sido la trayectoria, desde que empezamos hasta que verdaderamente hemos llegado en el punto en el que estamos. Para eso nos vamos a marcar con este sensor y vamos a ir contando un poquillo lo que es la trayectoria, ¿no? De lo que ha sido Anda Conmigo en todo este tiempo. En 2015 nació una fundación con un ánimo, que era ayudar sobre todo a todas aquellas familias que no tuviesen recursos económicos para llevar a sus hijos a terapias. Esto vino porque yo lo que me di cuenta cuando empecé con mi hijo es que el coste terapéutico era sumamente alto. Yo tenía la gran suerte de que lo podía pagar. Pero claro, si os dais cuenta, muchas veces muchas familias no pueden. Y entre que están muy despistadas y además la insurgencia que hay dentro de lo que es el mundo de discapacidad es muy grande, hacía que fuese bastante complicado el poder abonar ese mundo terapéutico. En el 2016 arrancó ese primer centro, el 25 de enero del 2016. Yo ese día no sé si entré con el pie derecho o con el pie izquierdo. Solo sé que entré y entré con mi hijo en una silla de ruedas. Hoy no tenemos una foto, pero sí os puedo decir que ya está en primero de bachillerato y que anda con unas muletas. Cosa que en principio era algo que no iba a ocurrir. Mi hijo no iba a andar y veníamos a ver la parte de estudios cómo iba a conseguirlo. Con trabajo todo se consigue. Durante los años de 2016 a 2021, pasando por una pandemia, vivimos lo que es emprender y pegarte los distintos porrazos que nos hemos pegado cualquier emprendedor. Desde pagar nóminas con una visa personal porque no llegábamos, hasta ir haciendo rotaciones de personal porque el equipo no conocía y no entendía muy bien el modelo que yo quería implantar. ¿Por qué? Porque era un modelo totalmente disruptivo, no existía. En el 2020 habíamos hecho un estudio de lo que iba a ser el mundo de pandemia. Vimos que podíamos trabajar muchísimo en todo lo que es la parte de psicología, logopedia, y será una de las bases que luego posteriormente nos aportaría para poder seguir creciendo en el mundo de las franquicias. ¿Por qué el mundo de las franquicias? Las familias en 2019 me preguntaban que por qué no tenía yo más centros. Entonces dices, bueno, yo tendría más centros si tuviese un capital y un fondo salarial impresionante e iría montando centros en todos los países y en todas partes. ¿Pero qué ocurre? Que las cosas no son como uno quiere. Lo que sí pude aplicar era un poco el modelo que yo tenía de consultoría.
De donde yo venía, una empresa grande como es Capgemini, que es un Big Five dentro de las consultoras a nivel mundial, sí aprendí mucho de metodología, de organización, de gestión y sobre todo de calidad. Si éramos capaces de reunificar todo eso con una serie de procedimientos y una serie de gestión, podríamos hacer que la expansión fuese una realidad. Os tengo que decir que cuando empezamos todo esto, la consultora de franquicias que nos hizo el estudio y este proyecto, nos dijo que escasamente íbamos a tener en 5 años 20 centros. ¿Por qué? Porque como no existía, no eran capaces de evaluarlo. A día de hoy hemos multiplicado por 5 esa situación. 2021 arranca nuestro primer centro aquí en España, en Alcalá de Henares. La primera feria que fuimos, la primera persona que le gustó. Fue, bueno, pues el primer proyecto también que nos complicó un poco la vida, ¿no? Porque tú tienes en la cabeza cómo quieres hacerlo, pero queda desarrollarlo. Sigue siendo Nobel en ese aspecto, tanto lo que es la parte de gestión, como es la parte de obra, como es la parte de cómo vas a llevar las formaciones, la metodología, todo sobre un papel queda muy bonito, pero luego hay que darle tralla. Con ella empezamos y, de hecho, pues mira, acaba de hacer ahora sus 5 años y continúa con nosotros. O sea, nuestro número 1 sigue funcionando. Posteriormente, en 2023, hicimos la mayor locura, que fue irnos para Chile. Tuvimos, a través de la revista Emprendedores, por supuesto, una persona que nos leyó en Chile. Me escribió y me dijo: Javier, me encanta tu modelo, me gustaría implantarlo aquí. Y como tampoco tenemos mucho miedo a lanzarnos a meternos en marrones y en historias, pues allí fuimos. Y montamos un centro exactamente igual que los que teníamos en España, allí. También un éxito muy bueno. La verdad que es uno de los centros que también están funcionando muy bien. Y luego ya veremos cómo se han ido creciendo y cómo han ido creciendo en otros lugares. Seguimos con Chile al año siguiente, dentro de un plan de expansión relativamente tranquilo, porque ya teníamos bastante con España como para encima meternos en más líos en Latinoamérica. Porque Latinoamérica está muy bien, hablamos el mismo idioma, pero las cosas no se funcionan exactamente igual. Además, las 6 horas de diferencia o 8 horas de diferencia en algunos casos también se notan. Los equipos de soporte nuestros empiezan a, como yo digo, las cuadernas del barco empiezan a crujir, ¿no? Porque al final tienes que ampliar horarios. Tengo a mi querida jefa Esther que me decía: necesitamos más gente de soporte, necesitamos más cosas. Pero al final fuimos trabajando con ello. 2024, pues ya que tenemos Chile, vamos a México, a ver qué pasa. Pues fuimos para México y seguimos creciendo en la parte de México. Aquí el modelo fue un poco distinto. Aquí cogemos algo que a mí particularmente me gusta mucho, que es utilizar los recursos que ya tenemos. Por ejemplo, las escuelas infantiles. Una escuela infantil, una de las cosas bonitas que nos da es, por un lado, tenemos una ocupación en un espacio ya adaptado por las mañanas y por las tardes nos permite adaptar los espacios para lo que sería la parte de centro terapéutico. La rentabilidad, obviamente, es mucho mayor. Tenemos una estructura de 2 negocios en un único sitio. Y además, hasta la propia afluencia de nuestros pequeños, que por desgracia lo pueden necesitar, los tenemos ya fichados. También es una ventaja. 2025, seguimos en nuestro querido Rancagua. Seguimos creciendo en Chile. Chile ya se ha convertido en una de las fuerzas dentro de Latinoamérica. Yo creo que es el país que más está impulsando y está creciendo. De hecho, ahora ya sí hemos creado una estrategia comercial para seguir en Chile y apostar el año que viene en torno a unos 10, 12 centros. Ya tenemos la estructura, tenemos allí la empresa Anda Conmigo S.p.A., que es como lo hemos tenido que definir, ya tenemos todo organizado. Y lo que sí tenemos que hacer es unos cuantos cambios, porque no podemos seguir haciendo el soporte desde el punto de vista de España. En la parte de adolescencia, hablamos ahora mucho de salud mental. Cada vez está más en boga, ¿no? Cada vez hablamos más del mundo adolescente. Nosotros, a finales del año pasado, el 2024, yo veía a mi hijo, ¿no? Yo todo me guío por mi hijo, eso que quede siempre por delante. Decía: joder, yo veo a mi hijo, va a hacer 17 años, le estoy llevando a un mundo que es infantil, una imagen que es infantil. Yo creo que hay que pegarle un cambio, ¿no? Hay que adaptarse a las nuevas necesidades que podamos ir teniendo. ¿Por qué? Porque sus circunstancias y sus inquietudes
también son distintas, va creciendo. No es lo mismo cuando tenía sus 6 añitos a día de hoy que ya tiene sus 17. Empezamos a hacer un estudio con el equipo clínico, capitaneado principalmente por las 2 personas que van a estar luego con nosotros, con Tania y con Irene, para analizar cuál era la realidad que teníamos de salud mental en el ámbito de España y luego contrastarlo con otros países. Nos dimos cuenta de cosas que nos llamó mucha atención. Por ejemplo, que el 32,5% de los adolescentes españoles tenían estrés educativo, cosa que me llamó muchísimo la atención. Hablamos ya de temas de acoso, de bullying, de ciberbullying, de todo lo que es la parte de técnicas de estudio, esa gestión que provoca también ese estrés. Teníamos que poder solventarla. Y además teníamos que ser capaces de poder ayudar a nuestros pequeños que ya tenían una discapacidad como tal y debían seguir creciendo en una edad adolescente. De ahí nació la línea Anda Conmigo Teens, además con otro objetivo, y es que nuestros propios centros franquiciados, que tenían la parte infantil, pudiesen ampliar su capacidad de negocio. En estos meses que llevamos, desde el 2025, se han abierto ya 10 centros y seguimos en esa progresión. 2025, que sigue siendo un año interesante, llegamos a República Dominicana. Yo llego allí, al principio muy despistado, solo me faltaba, me recordaba como Paco Martínez Soria, más o menos lo mismo. Y lo que me di cuenta en República Dominicana es que tenemos un país con un gran potencial y que nos servía además como base para montar allí un hub regional que nos pudiese dar la oportunidad de dar el servicio que realizamos aquí en España para toda Latinoamérica. Porque la diferencia horaria es muy pequeña. Entonces, si desde ahí somos capaces de centralizar todo lo que es la parte de Latinoamérica y todo lo que es Caribe, o la parte central, conseguíamos un objetivo muy claro, y es poder democratizar más aún las terapias allí y conseguir que esa expansión estuviese centralizada. Estamos ahora mismo con el desarrollo, hemos cogido en la zona de Piantini. En la zona de Piantini hemos cogido una casa que tiene 2 líneas transparentes. Por un lado, todo lo que es el centro terapéutico, tanto la línea infantil como adolescente, como todo lo que es la parte de central. O sea, lo mismo que tenemos aquí en España, de soporte, lo tenemos allí. Este centro abrirá sus puertas a finales de diciembre, principios de enero de este año. La acogida que tuvimos allí fue espectacular. Desde poder hablar y tener un acceso directo con la vicepresidenta del Gobierno hasta las distintas áreas de discapacidad, las distintas áreas de salud y de educación, que son quien lleva todo ese modelo. Tenemos muchos proyectos. De hecho, uno de los objetivos que también tienen ellos es que seamos capaces de organizar y gestionar todo lo que es el proceso público de trámite y de gestión de lo que son las niñas, las familias con discapacidad. ¿Por qué? Porque en España una de las cosas buenas que tenemos es que vamos muy adelantados con respecto a lo que es Latinoamérica. Normalmente lo que hemos visto también en el mundo terapéutico es que vamos con una diferencia entre 5 y 7 años por delante. Cuando llegas allí con un modelo europeo, con un modelo español y con un conocimiento terapéutico tan extendido, te permite crecer. Esta es un poco la historia que tenemos a día de hoy. ¿Y nos vamos a quedar aquí? Pues no. No somos de quedarnos aquí, ¿no? Yo sé que exploto mucho a mi equipo, prefieren que no vaya de vacaciones, porque dice que siempre que me voy de vacaciones vengo con ideas nuevas y con más líos. Aún así me quieren, no sé por qué, pero... A día de hoy llevamos atendidas a más de 12.000 familias en estos 10 años. Son muchas. Hemos visto que el 80% de los casos terapéuticos son muy similares. Entonces hemos intentado replicar muchísimos parámetros de actuación. La idea es que un centro Anda Conmigo, nos da igual que sea aquí, que sea en Chile, que sea en México, que sea en Andalucía, en cualquier sitio, se trabaje exactamente igual, que todo esté en la información compartida y que cuando una familia va de un sitio a otro, aunque sea de vacaciones, si quisiese tener una terapia en el lugar donde vas de sus vacaciones, tenga toda la información y trabajen exactamente igual. Damos más de 650 empleos directos, que a día de hoy parecía algo que no sabíamos si íbamos a llegar a tanto volumen. Ya 650 empleos directos son una cifra considerable.
Aquí obviamente no vamos a hablar de los indirectos, que andarán en torno a 4.000. Y ya tenemos 101, con el último cambio que hemos tenido, entre España, Chile, México y la República. Nuestras líneas de trabajo parten por una huella central. Os quiero contar un poco la historia, antes nos quedan 3 minutos. Quiero contar un poco de dónde nace Anda Conmigo y ese monstruito. Toda la vida tiene que tener una imagen, ¿no? Entonces, un monstruito fue una imagen que yo quería dar a mi hijo, que era mi monstruito, ¿no? Mi pequeño monstruito, ¿no? Yo creo que todos los padres en algún momento siempre hemos hablado de nuestros pequeños monstruitos. Entonces tenía que ser un bichito adorable, achuchable, que diese confianza, que le gustase a los niños, que quisiesen compartir con él. La huella grande, digamos que son los monstruos papás y mamás. Ya han crecido, son huellas grandes. Y Anda Conmigo es ese camino que van a hacer nuestros pequeños monstruitos hasta que se hacen grandes, hasta que se convierten en esa huella grande. La parte de Anda Conmigo central es la que lleva la huella grande. Tenemos la línea Anda Conmigo Teens. Tenemos la parte fundación, donde ahora acabamos de cerrar un acuerdo con el SERMAS en la Comunidad de Madrid, donde vamos a dar el apoyo, y empezamos de hecho el jueves próximo, este jueves, a todo lo que es salud mental en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Empezamos con el Puerta Hierro y vamos a ir poco a poco extendiendo en el resto de hospitales. El acuerdo es a nivel global. Y luego tenemos una nueva línea de innovación, que es Anda Conmigo Lab, donde hablaremos de todo el mundo de inteligencia artificial, que ahora posteriormente os comentaré. Algo que empezó de un centro pequeño se ha convertido en un sitio de referencia y en un lugar de referencia en el mundo terapéutico, tanto infantil como adolescente, como la parte de innovación. Estamos en estos países y vamos a ir creciendo cada vez más. Nuestro objetivo, 500 centros en 2033. Nos quedan 8 años. La línea de crecimiento que estamos teniendo actualmente viene a ser entre 22 y 24 centros anuales. Eso con la potencia que tenemos en España. Obviamente ahora, con la capacidad que estamos dando ya en los países de Latinoamérica, preveemos ampliar más ese crecimiento. Vamos a empezar con la línea de Europa. Vamos a empezar con 4 países que son objetivo nuestro: Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Y esos ya son objetivos para el año que viene. ¿Y el objetivo nuestro cuál es? Convertirnos en el sector de referencia en el Family a Health Tech. Y 15 minutos exactos, con lo cual yo acabo. Bueno, os quiero presentar a Tania y a Irene. Tania comenzó conmigo hace ya 4 años. 4 años en marzo. 4 años. Empezó ya el primer día que la conocí, ella estaba embarazada. Me dijo, me gusta tu modelo, me encanta, me encanta. Dice, pero déjame que tenga el niño. Y cuando tenga el niño, yo quiero abrir un centro. A los pocos meses de tener al pequeñajo, me llamó y me dijo, Javier, ahora quiero. Y montamos un centro. Digo, pues ya tienes 2 niños. A ver cómo lo vas a gestionar. Ella es la directora del centro de Valdemoro. Acaba de abrir su segunda línea Teens. De hecho, este lunes ha sido la apertura. Y es uno de los centros de más éxito que existe. Además, de poco tiempo tenemos franquiciados que siguen muy bien toda nuestra metodología, nuestra normativa, y se convierten en centros de referencia en un único año. Son capaces de llenarlo en un año. Este es un ejemplo. Tania, además, está dentro del equipo, o la línea, de Anda Conmigo Lab, junto con Irene, que es la responsable clínica, innovando en todas aquellas cosas que queremos hacer con el mundo de tecnología, porque la tecnología tiene que ayudarnos, ¿no? Tiene que ser una mano más en el mundo de las terapias. Tenemos 3 puntos que queremos tocar. Es un proyecto que está pensado en 2 años y medio, para acabar a finales del 2028. Este es el primer paso, lo que vamos a ver ahora y os van a contar ellas, que es el verdaderamente comenzar a dar una difusión real de la situación que nos podemos encontrar en el mundo terapéutico, con algo que sea accesible para todo el mundo. Entendiendo como para todo el mundo no es un ChatGPT, porque no buscamos un ChatGPT, buscamos una personalización exacta de lo que necesitamos a través de inteligencia artificial y con nuestra base de datos de conocimiento. Es decir, cogemos todos nuestros casos, los hemos metido, los hemos barajeado, los hemos agrupado, hemos hecho un desarrollo y a partir de ahí somos capaces de dar respuesta en 3 líneas. Si eres un papá, una mamá, saber cómo te voy a responder,
porque obviamente los conocimientos y todo lo que yo te voy a aportar tiene que estar medido. No pretendo... no. Una de las cosas que me da mucha rabia es ser un Google, en el sentido de te doy una información y esa información puede ser pues lo que salga. Muchas cosas tienes razón, pero también te puede alarmar y puedes salir corriendo a un sitio. Con ChatGPT pasa algo parecido. Hace un ratito lo comentaba con Alejandro, ¿no? Los mensajes son estándares, no están personalizados ni adecuados a lo que verdaderamente se tiene que hacer. Por otro lado, queremos llegar a los terapeutas, sean o no Anda Conmigo. Los de Anda Conmigo, ¿cuál es la ventaja que tienen? Que hemos sido capaces de organizar mucho más el trabajo interno, de forma que ante cualquier pregunta, ante cualquier caso clínico, en vez de hablar directamente con nuestro equipo de terapias, pueden directamente hablar con la plataforma. Con lo cual, la capacidad de información es mucho mayor. Y por otro lado, somos capaces de ser más efectivos a la hora de hacer nuestros informes, nuestros objetivos, etc. Pero imaginaros en un centro educativo, los gabinetes psicopedagógicos, que normalmente los pobres están hasta arriba siempre. Pasaría algo parecido. Si tenemos que hacer una evaluación, esto les permite hacer una evaluación de una forma rápida, no diagnóstico, pero sí hacer un cribado de qué es lo que está ocurriendo. Y luego, por último, nuestros estudiantes. Una de las cosas que nosotros llevábamos acuerdos de prácticas con muchas facultades y nos encontramos con que sí, conocen teoría, pero tampoco conocen una práctica, les faltan conocimientos. Aquí lo que buscamos es que le podamos dar puntos de referencia y que verdaderamente podamos aprender con ellos y además darles un mayor conocimiento para que sean cada vez más efectivos. Esto va dentro de un proyecto donde vamos a hacer el año que viene, empezaremos con todo lo que es un modelo formativo del mundo terapéutico, donde además estarán con prácticas propiamente en centros. Pero imaginaros esto en el mundo rural, que es el siguiente proyecto que queremos lanzar. En el mundo rural donde haya 500 habitantes, donde haya 1000, donde no hay terapeutas, o donde los terapeutas son solamente uno y que hace más o menos lo que puede. Si nosotros les damos la potencia para que verdaderamente puedan tener una base de conocimiento mayor, serán capaces de dar mejor ese servicio. Y lanzar proyectos microhíbridos, donde podamos tener terapias, por un lado, en la mano, y donde podamos tener terapeutas, por otro, de visitas puntuales o con supervisión. Ese es un poquito el objetivo que vamos buscando con la parte de innovación de Anda Conmigo Lab. Y ahora os vamos a contar la primera parte, que es nuestra inteligencia artificial. Y ya les paso a ellas. Bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a todos. Eso en primer lugar. Y en segundo, pues queremos hacer la revelación de lo que va a marcar un antes y un después en el acompañamiento tanto de familias como de terapeutas. Y es una aplicación terapéutica, pero con inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial está diseñada y está entrenada por un equipo multidisciplinar en el que hemos participado tanto psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, que estamos en activo, que estamos día a día cubriendo necesidades de nuestros niños y niñas que vienen a los centros y estamos acompañando a las familias. De ahí, pues bueno, nace esta aplicación en la que queremos darle a los papás y a los estudiantes y a los profesionales pues, determinados recursos. Cuando un papá te llega a la clínica y te dice qué tiene que hacer, qué es lo que le pasa a su niño, que si lo que está haciendo es, y entender las comillas, normal, ¿vale? Pues ellos llevan en casa rumiando muchísimos pensamientos durante semanas, meses. Pues si nosotros le damos esta herramienta que está al alcance de su mano, que es accesible y que está contrastada por un equipo de terapeutas, pues seguramente vaya a tener una orientación de primera mano, va a tener recomendaciones de qué hacer y no se va a sentir solo en ese abismo de preocupación ante una demanda de este estilo de no sé lo que le está pasando a mi niño o me han dado una señal de alarma desde el centro educativo y quiero acompañamiento. Surge también la necesidad en cuanto a un acompañamiento clínico. Las supervisiones de profesionales que nosotros llevamos a cabo de Central, pues con esta aplicación se va a ver muy reducido en el tiempo, los tiempos de espera, y
no va a ser un sustituto de los terapeutas, ni mucho menos, sino simplemente queremos buscar que se sientan orientados entre sesiones, que se sientan orientados y apoyados entre dudas, preguntas que puedan surgir y que su decisión clínica tenga una validez terapéutica y una validez clínica al contrastarlo con la información que pueden obtener desde la aplicación. Y luego, por último, nuestros estudiantes. En Anda Conmigo pues, acogemos a los estudiantes de prácticas de las universidades, del ámbito tanto clínico como educativo, y muchas veces pues, se sorprenden ante situaciones que vivimos en el día a día que en la teoría pues, es muy difícil de comprenderlo o de extrapolarlo a la práctica. Entonces, que tengan ese recurso y esa accesibilidad a una inteligencia contrastada, diseñada y bueno, por el equipo clínico que lo hemos diseñado, pues a ellos les da cierta tranquilidad y seguridad. Esas son las tres líneas por las que se diseña la aplicación. Como hemos dicho, está basada en la evidencia que tenemos de los 12.000 casos que han pasado por Anda Conmigo en estos 10 años. Está basada en conocimiento científico contrastado por el equipo terapéutico que he nombrado al principio. Y simplemente buscar ese acceso, esa disponibilidad y ese acompañamiento tanto a las familias como a los profesionales. Vamos a hacer como una pequeña pruebecita para que veáis realmente en qué consiste y qué utilidad le podemos dar a esa parte de la inteligencia artificial que recoge nuestra aplicación terapéutica. Y voy a simular que soy una mamá. Y bueno, pues desde el colegio acaban de darme una señal de alarma de que ven que el niño no es capaz de comunicarse con sus iguales, es decir, con sus amiguitos, que está jugando en paralelo, es decir, que no interacciona con ellos, y que incluso cuando necesita algo, como coger un juguete, como coger agua, le coge la manita a la profe y la lleva para que coja la botellita de agua o para que la acompañe al baño. Y mi niño tiene 2 años y medio. Pues ante esa señal de alerta de, ¡buah!, como me meta en Google, seguramente pues, cualquier etiqueta va a salir a relucir. Pues vamos a ver qué nos dice nuestra aplicación terapéutica. Vale. Pues empezamos. En primer lugar, validamos la preocupación que tienen los papás. Y es, entiendo tu preocupación y agradezco que compartas esta información. A los 2 años es común que los niños aún estén desarrollando sus habilidades sociales y cognitivas. Sin embargo, algunos comportamientos pueden ser indicativos de áreas que necesitan una atención adicional. Aquí algunas posibles razones para la consulta. Si veis, en primer lugar, intentamos validar y nunca alarmar, porque bueno, al final no deja de ser una pregunta que bueno, pues no estamos viendo al niño en directo, no tenemos un patrón conductual fiable, sino simplemente estamos en base a lo que nos están diciendo. Las consideraciones que tenemos, pues el juego en paralelo. A esta edad, el juego en paralelo, jugar al lado de otros niños sin interactuar directamente, es un comportamiento típico. Sin embargo, si no hay progresión hacia intentos de interacción social, podría ser útil observar más de cerca. Dependencia de los adultos. Es normal que los niños busquen apoyo en los adultos, pero si esta dependencia es excesiva y constante, podría estar relacionado con dificultades en el desarrollo de la autonomía. Habilidades de comunicación. Si el niño tiene dificultades para expresar sus necesidades o emociones de manera verbal o no verbal, esto podría influir en su capacidad para interactuar con otros.
Regulación emocional. Fijaros que nos está dando hasta cositas que nosotros no le hemos metido, o sea, no le hemos hablado nada de la parte emocional, pero el patrón común que se puede repetir puede ser eso. Y entonces a lo mejor la familia, cuando está en casa y dice, anda, pues esto también le está pasando, ¿por qué será? Pues vamos a verlo. Regulación emocional. Algunos niños pueden tener dificultades para manejar sus emociones, lo que puede afectar en su interacción social. Consideraciones importantes. Cada niño se desarrolla a su propio ritmo, pero es importante identificar posibles áreas de apoyo temprano. Observar cómo se comporta el niño en diferentes entornos, casa, colegio, parque. Debe proporcionar información valiosa. Al final la señal de alarma está detectada desde el centro educativo, pero no podemos generalizar en todos los contextos porque la señal de alarma solo esté allí. Pues vamos a hacer un registro de conducta en todos los contextos naturales en el que el niño se desarrolla. Factores como el entorno familiar. Experiencias previas y temperamento también pueden influir en su comportamiento. Si nuestro hijo es tímido, pues obviamente a lo mejor le cuesta un poquito más esa interacción social con los compañeros. No significa que tengamos una señal de alarma por detrás. ¿Qué recomendamos? Pues consultar a un pediatra o con un especialista del desarrollo infantil para una evaluación más detallada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a fomentar a nuestro peque para que esas señales de alarma, a ver si se van subsanando, ¿no? Entonces vamos a fomentar oportunidades de juego estructurado y no estructurado con otros niños de su misma edad. Pues vamos a potenciar quedar con los primos, quedar con los amigos, ir al parque. Vamos a proporcionar un entorno seguro y estimulante que anime al niño a explorar y participar de manera independiente. Vamos a trabajar en actividades que promuevan la comunicación y la expresión emocional, como juegos de rol y lectura de cuentos. Y si es necesario, considerar la posibilidad de trabajar con un terapeuta infantil para desarrollar habilidades sociales y emocionales. Hasta aquí ya hemos dicho posibles causas y ya hemos dado posibles recomendaciones. Entonces, bueno, nos falta un poquito más de acompañamiento. Entonces, para ofrecerte una respuesta más específica, vamos a preguntar de forma más específica qué queremos saber, ¿no? ¿Podrías contarme más sobre cómo se comporta tu hijo en casa o en otros entornos? ¿Has notado algún cambio reciente en su comportamiento? Si tienes más detalles o preguntas, no dudes en compartirlas. ¿Vale? Entonces aquí le estamos dando pie también a las familias que tras la reflexión que ellos han podido hacer viendo las señales de alarma, viendo las recomendaciones y viendo cómo se puede actuar, pues podemos sacar un poquito más de información y poco a poco ir afinando e ir pues reconduciendo y orientando a esa familia para que se sienta pues acompañado y sepa qué hacer. Y bueno, esta es la prueba de la parte de la inteligencia artificial, pero nuestra aplicación terapéutica no solo se queda aquí. Tenemos mucho más. Bueno, como habéis visto, la inteligencia artificial es un instrumento muy valioso para esas familias que se sienten nerviosas en un momento determinado, no sé qué hacer, no sé si llamar a un centro, no sé si llamar a un centro, puede ser normal, puede ser que no. Entonces, tienen ese acceso directamente para preguntarle a nuestra inteligencia terapéutica sobre las posibles causas. Por otra parte, no solo nos basamos en la inteligencia artificial, que es fantástica y maravillosa, tenemos también una guía práctica con artículos científicos realizados por el equipo terapéutico en el cual pues, las familias, los estudiantes e incluso terapeutas puedan pues, valorar y determinar un poquito también las necesidades terapéuticas que se vayan encontrando, ¿no? Si buscamos, pues aquí contamos con pues, varios apartados. Tenemos neurodesarrollo, salud mental, dificultades conductuales. Desde aquí tenemos artículos científicos evidenciados y contrastados sobre esta información. Entonces podemos encontrarnos información sobre TDAH, ¿no? En el cual nos encontramos con un vídeo introductorio y la explicación del TDAH en las diferentes áreas del desarrollo, área motora, área del lenguaje, área socioemocional e incluso pues, una guía como el diagnóstico, la etiología, ¿no? Las causas del TDAH. Todo esto, lógicamente, ha sido realizado por el equipo terapéutico con datos empíricos. También, además de lo que es la guía terapéutica, nos encontramos con test, digámoslo así, son screening, ¿no? O pruebas de detección de necesidades
en las cuales podemos ver si el niño puede estar presentando algún signo de alerta, ¿no? Que no es un diagnóstico, son pues, detectar si puede estar pasando algo o no. En estos test nos encontramos tanto screening del neurodesarrollo, como bien, igual que la inteligencia artificial, le hemos dicho ciertas cositas que podían estar pasando, con este test directamente es un screening del desarrollo. ¿Qué hace y qué no hace? Y si no lo hace, pues si hay riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo de presentar ciertas necesidades asociadas al desarrollo. Nos encontramos tanto a nivel de neurodesarrollo como también pues, posibles rasgos de autismo, ¿no? En los primeros años o de dificultades asociadas al TDAH, por ejemplo. Además de los test, nos encontramos también con lo que es la consulta con un especialista directamente, ¿no? Nosotros podemos agendar a través de la app con un especialista en el cual te atenderá pues, en las 48 horas de forma o bien telefónica o bien por videollamada, ¿no? Pues para directamente, como si fuese una primera consulta en un centro terapéutico, pero a lo mejor, como bien decía Javier, estamos en un entorno rural y no puedo acceder a ese recurso. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Esto, ¿no? Siempre al alcance de un clic y al alcance de la mano. Y además nos encontramos también con los webinars, ¿no? Los webinars al final son esos recursos que pueden acceder tanto las familias como terapeutas y estudiantes de información realizada igualmente por el equipo terapéutico en los cuales formamos de diferentes temas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos ya webinar colgado de qué es el retraso madurativo, ¿no? Las causas, incluso recomendaciones para trabajar en el aula y en casa. Nos encontramos también webinars sobre autismo, ¿no? Con el paradigma neurodivergente, formar también en las nuevas líneas que van saliendo, ¿no? Siempre con información contrastada y actualizada sobre las diferentes temáticas que nos van saliendo dentro del mundo terapéutico infantil. Esta inmediatez es tan importante para familias, estudiantes, terapeutas, poder tener a través de un móvil, que todos tenemos móvil, toda esta información. Y como bien os digo, información terapéutica contrastada y evidenciada, ¿no? Que no es Google, que yo busco y lo que ha comentado Irene, ¿no? Si eso lo busca en Google, directamente va a aparecer a lo mejor la palabra autismo o va a aparecer ciertas dificultades asociadas al desarrollo que quizás no sea así, no sea verdad. Por lo tanto, tiene un gran valor y que está al alcance de vuestra mano. Muchas gracias. Fijaros lo bonito que es esto, ¿no? Porque haciendo pruebas nos dimos cuenta de que los tiempos que habitualmente puede utilizar un terapeuta, por ejemplo, para hacer una valoración, cuando va a venir una familia, ¿no? Que tiene que estudiar el caso, tiene que hablar con los papás, tiene que ver al pequeño. En una de las pruebas que estuvimos haciendo en un centro, un caso complicado, estuvo más de 2 horas buscando información por todas partes para saber cómo podía hacer ese diagnóstico, ¿no? esa prueba. Con la parte de Anda Conmigo, esta parte de la IA, tardamos escasamente 1 minuto y medio. O sea, somos capaces de reducir los tiempos de una forma brutal. Pero es más, imaginaros esto, lo que hemos hablado, en el mundo rural, pero sigo un poco más. Si nosotros somos capaces de darle esto a un terapeuta, tiene el mundo completo, tiene una visión completa de su trabajo. Y ahora, dentro del mundo del negocio, hablemos de la franquicia. Nosotros ya no solo vendemos una forma y un modelo y una forma de procesos de trabajar en nuestras franquicias. Además, le damos el valor de la innovación terapéutica al propio modelo de franquicia, que es una de las cosas que posiblemente más pueda aportar en este sector de crecimiento. Y ahora vamos a pasar a mi querido libro. Nace con 2 objetivos, ¿no? Fijaros, yo en los años en los que falleció mi mujer y en los que viví toda la parte de mi hijo, pues bueno, yo creo que nuestra salud también mental, en este caso la mía, hay cosas que vas guardando, o las vas ocultando, o las vas dejando a un lado y las intentas medio olvidar, ¿no? Este libro me ha ayudado a remover y a limpiar cosas que por ahí todavía tenía complicadas. Cuando te abres y le cuentas a la gente la situación que has vivido, pues es algo que por un lado te enorgullece, ¿no? Dice, porque he hecho algo que verdaderamente es bonito y creo que estamos dando una labor, pero también te sientes como que estás vendiéndote a ti mismo, ¿no? Estás abriendo algo que también es muy particular, es muy personal. Pero el beneficio merece la pena. ¿Por qué?
porque lo que la gente me está demostrando, y la gente que ya lo ha estado leyendo, lo que se han visto es que de una situación sumamente complicada, como es la muerte de tu mujer, encontrar un tumor cerebral, salir un pequeñajo con 24 semanas y con los 3 pequeños puntitos en el cerebro, como decía el doctor, que no habían regado, que eso fuese parte cognitiva, parte motórica. El hecho de desmoronarme yo a los 4 años de Mario, cuando veníamos de un cumpleaños, porque no era capaz de organizar y reorganizar mi familia. Al fin y al cabo yo tenía ahí mi otro hijo mayor. Era muy complicado. Podía estar en una posición muy buena, podía tener la posición buena y buenos pudientes económicos, pero no era feliz. O sea, ¿de qué te sirve estar de un sitio para otro dándole terapias y que verdaderamente veas que eso no avanza, que es lo que nos pasa a muchísimas familias? Porque si no está integrado, no va a avanzar. Si no somos capaces de ver de una forma globalizada, tampoco va a avanzar. Entonces yo lo que me encontraba es terapias, centro educativo por otro lado y por otro lado yo. Y, coño, lo ideal es que eso se vaya reorganizando y que a mí me deje ser papá y me deje ser padre y me deje jugar con mis hijos y no estar en un coche de terapia a terapia donde lo que te contaban estaba muy bien pero tampoco tenías muy claro cuál era el objetivo o retorno y tu hijo metido todo el día en su sillita y no disfrutando tampoco de su mano. ¿No? Me parece, obviamente no tenía ningún sentido. Cuando me rompí en aquel momento, dije que todo tenía que cambiar, que tenía que encontrar un modelo en el cual me ayudase a mí en primera persona. Tenía que poder ayudar a mi familia, tenía que poder ayudar a mi hijo y tenía que reorganizarlo todo. Y lo único que hice fue empezar a modelar en mi cabeza qué es lo que quería hacer. Esa modelación tuvo su luz cuando él tenía 7 añitos. Quizás por las circunstancias, la suerte que tuve, en aquel momento en Capgemini hicieron una reconstrucción, vino un director general y cuando vino un director general, pues ya sabemos, hay limpia. Entonces, en ese momento de las limpias, yo no estaba porque mi situación era cómoda, pero dije, ahora nunca. ¿Dónde voy a salir mejor que vaya además con un ERE, con un poco de dinero, a montarlo? Es la primera vez que te llaman loco en la vida, claro. Cuando vas a montar un negocio, así porque sí. Dice, ¿y tú qué conoces de terapia? Y digo, yo nada, lo que conozco de mi hijo. Lo que sí tengo claro es que esto no funciona. Tengo claro qué cosas sí, qué cosas no. Y me lancé. Gracias a Dios siempre tengo la fortuna de tener a mi familia, a mi madre y a mi padre en aquel tiempo cuando estaba. Y sabía que ellos iban a estar al lado. Y nos lanzamos en los mayores errores que nos cometemos como empresarios. Y eso hay que contarlo. Muchos lo cuentan. Bueno, pues sigamos contándolo. El mundo de la empresa no solamente son indicadores de gestión y cosas, no. Son los porrazos, las noches sin dormir que te vas a meter, los síndromes de burnout, muchísimas cosas que hay que contarlas, hay que vivirlas. Y que si eso lo vamos conociendo, quizás en el camino cuando montamos algo, pues dije, a este también le pasó. Entonces no pasa nada. Lo que sí está claro es que cuando montas un negocio tienes que montarlo también con un propósito y con un objetivo claro. Porque son tantas el camino de espinas que te encuentras, porque no son de rosas, que o tienes claro un objetivo hacia dónde quieres llegar o no lo vas a conseguir. Y eso tiene su tiempo. Y en ese tiempo se pasa mal. Yo no conozco ningún empresario que haya pasado de cero y lo haya pasado bien, a no ser que tenga mucho fondo económico y le da igual todo. Yo creo que todos los empresarios lo pasamos mal, sobre todo al principio. Luego lo sigues pasando mal porque viene Hacienda y esas cosas, pero eso es otra historia. Entonces, lo que quiero contar en este libro es, una parte, se puede salir de todo, por muy duro que sea. Siempre podemos darle la vuelta. Siempre hay una parte positiva de cualquier parte negativa. Tenemos que encontrarla. ¿Qué es complicado? Seguro. No digo que no, pero se puede hacer. Y lo segundo, contemos desde un punto de vista humano cuáles son mis experiencias para que otra persona que las vaya a vivir, pues cuando las sufra, pues diga, pues mira, esto también le pasó. Ya está. Y luego demos unas cuantas claves. Pero yo tampoco soy el mejor en el mundo de empresas, ni soy
un Warren Buffett ni muchísimas historias. Yo no pretendo dar indicadores que te hagan la vida más fácil, porque luego ni a mitad no nos entendemos. Lo que me encuentro en el mundo de empresa, y con nuestros propios franquiciados muchísimas veces, es que no saben gestionar los negocios. Entonces, como yo digo, un negocio es como una pequeña... como organizamos nuestra casa. Es una casita un poquito más grande. No deja de ser un local, un centro, unos ingresos y unos gastos. Pero te tengo que enseñar a controlarlos, te tengo que enseñar a organizarlos. Si somos capaces de hacer eso, pues algo de control tendrás. Pero la salud financiera de nuestros estudiantes, lo que viven, esa educación financiera no existe, por mucho que digamos. Y ves y estás harto de ver sitios donde abren negocios y a los 6 meses cierran. El otro día, en una entrevista, me comentaban un caso. Decían, joder, es que he abierto un restaurante y resulta que... Nada, que he tenido que cerrar porque es que, claro, los costes no me salen. Claro. Dice, es que pongo un plato estrella que es la leche, que es estupendo. ¿Vale? ¿Cuánto te cuesta ese plato estrella? ¿Cuánto retorno de inversión tienes por ese plato estrella? ¿Y luego qué haces con las horas de ese plato estrella? Digo, no, porque es de pollo de no sé qué. Dice, y más o menos, aunque vaya ajustadito, pero es que me tengo que poner puntero en lo que es la parte de restauración. Digo, bien. Y con eso luego al día siguiente pone croquetas y dice, no, lo tiro todo. No, aprende a ver cómo se pueden optimizar las cosas. Porque está bien que tengas una línea de crecimiento y puedas intentar definir qué quieres hacer en cada momento. Pero también tienes que saber cómo utilizarlo y optimizar al máximo tus beneficios. En el mundo de Anda Conmigo, una de las cosas que tenemos es que tenemos que ser sostenibles dentro de un mundo social, que eso es relativamente complicado. ¿Por qué? Porque significa que no podemos vender como una empresa normal, en el sentido de unos márgenes relativamente altos. Nosotros tenemos que ir a unos márgenes que nos den un sustento, porque la premisa es que podamos llegar a todo el mundo. Para que os hagáis una idea, ningún franquiciado mío me pregunta si le hace un descuento a una familia de un 20%, un 30% o un 10%. Lo hacen. Eso obviamente impacta en su línea de flotación, pero también impacta en la mía, en la parte de los royalties que yo debería cobrar. Jamás hemos entrado en eso, ni nunca entraremos, porque es una parte social nuestra. También quiero contar en el libro una de las frases, ¿no? Una de las cosas que contaba nuestro querido José Elías, que decía, dice, joder, cuando montas un negocio, dice, eres el violinista, el tamborilero, el trompetista, eres de todo, haces de todo. Te conviertes en el mejor de marketing, en el mejor de desarrollo, en el mejor del CRM. Cuando vas creciendo y has conseguido pasar ese puntito, te conviertes en director de orquesta. Y ya empiezas a tocar la batuta, ya estás con la batutita. Pero hay un paso mucho más complicado que todo eso. Y es cuando quieres comprar el teatro. Cuando te conviertes en algo más grande y debes delegar todo lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque la delegación también es muy complicada. O sea, el confiar en nuestros propios equipos, cuando además has vivido y sufres todo lo que cuesta montarlo, es complicado, es muy difícil. Entonces, ese paso, muchos no lo hacen. Pero si no lo haces, tampoco vas a crecer. Entonces, siempre tienes que tener ese ten-con-ten. Ahí sí entramos más en indicadores o cosas que me puedan dar más información. Pero debes crecer tú para que el resto también crezca y el negocio pueda crecer. Esa es otra de las cosas que contaremos siempre ahí en nuestro libro. Y, por supuesto, para ir terminando, innovación, innovación, innovación. La inteligencia artificial no es algo que haya venido ahora, ha dado mucho bombo. Antiguamente se llamaba Data Warehouse y antiguamente en otra base de datos. O sea, ahora estamos dándole más afinidad a cómo tenemos que ir referenciando y dando la información que tenemos. Es una herramienta y debemos entenderlo como una herramienta que nos ayuda a optimizar, que nos ayuda a ser mucho más rápidos. Es una herramienta que, si ahora mis franquiciados venían un día a nuestro centro y se formaban, y luego nos llamaban por teléfono y tienen personal y aceleradores que van a acompañarles, seremos capaces de darle una mayor efectividad a través de agentes virtuales, por ejemplo, que es las cosas que nosotros vamos. Nos permite organizar mucho más nuestra gestión interna. Nos permite ser más efectivos, dar calidad y además ser rápidos. Eso en la parte de negocio, con lo cual conseguimos
en esta economía tan divertida que tenemos de alto coste, reducir y ser más efectivos. Pero si además sacamos eso a las áreas que lo necesitan, nos convertimos en globales. Antiguamente, cuando hablamos del mundo Internet, hemos globalizado. Sigamos globalizando, pero siempre segmentados. Porque eso es otra cosa importante. Yo, uno de los claves que siempre hemos tenido Anda Conmigo es que tenemos que tener nuestros nichos de mercado. Debe existir un nicho. Y sé el mejor en tu nicho. Entonces, como cuando vas a un abogado y dices, no, quiero hacer distribución con China. Y te vas a un abogado generalista. Pues, ¿qué puede salir de ahí? Pues nada, nada bueno. ¿Por qué? Tienes que buscar la parte especializada. Con mis queridos psicólogos siempre se lo digo. Cuando un psicólogo abre un centro, lo hace con todo su cariño y lo hace muy bien. Pero yo cuando veo un cartel y dicen psicólogo infantil, psicólogo adolescente, también llevamos sexualidad, psicólogo de pareja, psicólogo de enfermedad. Pero entonces, ¿dónde está tu centro? ¿En qué eres especialista? Cuando tú eres especialista en algo, te van a conocer porque eres especialista en algo. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, bueno, esas pequeñas claves, que para mí son importantes y son un poco el dogma de fe que yo sigo, es lo que intento transmitir también en el libro. Y esto es todo. Y ahora, si tenéis alguna pregunta. Hola, buenos días. Javier, tan solo comentar en la expansión internacional en Europa, saber si vais a hacer algún tipo de adaptación en el modelo de negocio o cómo vais a abordar este crecimiento en esos países. Gracias. Siempre que vamos a cualquier sitio, dependiendo de la zona, tenemos que adaptarlo. Hay ciertas cosas que son un lineal constante, pero luego hay otras que tienes que ir modelizando. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer algo tan básico como serían los costes, ¿no? ¿Cuánto cuesta una terapia? Entonces, dependiendo también de la zona donde nos vayamos a ir posicionando, en base a eso también va marcándose las terapias. Los costes también varían. O sea, ¿qué posición vamos a tener allí? ¿Dónde vamos a buscar el local y por qué vamos a buscar ese local? Aquí hemos probado modelos de todo tipo. Desde arrancar, como fue primero Chile, con una franquicia y no tener una visión o un posicionamiento allí local, aunque ahora ya tenemos la empresa montada allí, a directamente como República, donde directamente llegamos nosotros a tierra. Y desde allí generamos nuestra propia apertura. ¿Qué es lo que funciona mejor? Ni una cosa ni otra. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es que cuando vamos a un modelo local, tenemos que ver si tenemos gente allí, si van a trabajar con nosotros y cómo vamos a hacer la distribución. A nivel terapéutico es exactamente igual. Nosotros damos terapias en Francia. Damos terapias en Francia. Por ejemplo, el TDAH, allí se toma como una de las discapacidades las peores que hay. No existen especialistas en TDAH en Francia. Cosa que dices, joder, tampoco es que sea tan complicado. Pues no, no existen. Nosotros hacemos terapias online con ellos. ¿Por qué? Porque ya estás llegando. Pero es que me imagino que en todas partes va a ser exactamente igual. Entonces, evaluamos según esa circunstancia. Lo que sí tengo claro es que no hay nada que nos pare, aunque luego tengamos que ir modificando la línea. Chile, arrancamos 3 centros, montamos empresa y directamente tenemos una local. ¿Esa local va a llevar la gestión operativa de Chile? Sí. ¿Va a llevar la parte formativa y soporte? No. Porque eso va a estar en República. Vas adaptando tu modelo. Pero no puedes tener miedo de modificar esos modelos. Lo que sí tienes que tener claro es la base. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a dar esa parte formativa? ¿Cómo vas a atender a este usuario final, que van a ser nuestros papás, nuestros pequeños y nuestras mamás? Y desde ahí, ¿cómo lo vamos a implantar? Yo sé que hay modelos como, por ejemplo, nuestro querido amigo Pablo de Bluekin, que ellos abren primero una unidad y luego desde allí hacen la expansión. Nosotros no tenemos una guía específica de eso. Creo que en su momento hay que dejarlo venir. Y según viene, lo abrimos.
Buenos días, soy Carlota Fominaya de ABC, de la sección de familia, y quería preguntar, ¿la aplicación es solo para los padres que acudan a los centros o va a estar abierta, es de pago o cómo se va a poner en marcha? Es abierta para todo el mundo. Los centros, una de las ventajas que van a tener es que lo van a tener dentro de su core, con lo cual, obviamente, nuestros centros pues, están con mayor conocimiento en todos los sentidos. Les va a optimizar sus tiempos. ¿Por qué? Porque van a utilizar un modelo directamente en su PC, ya no solamente la app. Pero nuestro objetivo, insisto, hay una palabra que últimamente me está gustando cada vez más, es democratizar la terapia. Si nosotros somos capaces de que llegue a todo el mundo, conseguimos que el servicio sea mejor. El padre, cualquier padre, tanto en España como fuera de España, puede descargarse la app. Un terapeuta, España, sea de Anda Conmigo o no sea de Anda Conmigo, se puede descargar la app. Estudiantes o cualquier persona que crea que lo puede necesitar, se puede descargar la app. Como hemos visto antes, sí tiene que tener un modelo de suscripción. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea sostenible. Esto sí que fue una aventura. El tema del modelo de suscripción con el ChatGPT, la IA y el OpenAI y el AI. Hemos intentado que verdaderamente sea el coste razonable y está basado igual que puede ser un coste de un ChatGPT. ¿Vale? Que sea algo razonable. Si pagas 20 euros por un ChatGPT, que pagues lo mismo por una suscripción. La única diferencia es que en un ChatGPT normal te va a dar la información genérica y vas a hablar de más cosas. Aquí no. Aquí va a ser específico del mundo terapéutico. Si tú le preguntas qué cocina voy a hacer mañana o qué comida voy a hacer mañana, te voy a decir, pues no lo sé. Búscala en otro sitio. ¿Vale? Vamos a hacerla igual que hace Siri con la parte de Android. Pero sí, el modelo de suscripción debe existir. Tienes un modelo de suscripción para estudiantes que es muy económico, porque entendemos que la parte de estudiantes es algo que no tiene unos recursos. Terapeutas, centros globales de terapia donde tengan equipos grandes y luego papás. Por ejemplo, con papás me parece que estamos hablando de 19,90 al mes. Si es una suscripción de mensual. Si es de anual, es más larga, es más económica. Los 3 primeros meses son al 50% o algo así. Pero vamos, que no son grandes cifras. Gracias. También pregunto yo, me animo. Venga. ¿Cómo es de rentable para las personas que quieren franquiciar entrar en la cadena? La rentabilidad es algo que parece, la gente suele medirlo mal. Vamos a ver. Una franquicia no deja de ser un plan de negocio. Es un plan de negocio donde yo te digo qué debes hacer, cómo lo debes hacer, cuánto es la previsión de ingresos que vas a tener y cuántos gastos debes modular. Si es así y lo llevas a rajatabla, es muy rentable. Somos capaces en el cuarto mes estar ya en punto de equilibrio, cosas que en muchos negocios es complicado, y que hayas hecho tu punto de retorno de inversión en torno al año 2,5 aproximadamente. Teniendo en cuenta que una vivencia de una franquicia, según contrato, son 7 años, nos da 5 años prácticamente de ir generando inversión. ¿Qué ocurre? Lo que comentaba antes con la salud. Yo te voy a decir exactamente cómo vas a crecer. Y normalmente en las políticas de crecimiento no fallamos nada. Te voy a decir dónde tenemos que ubicarlo, hacemos el estudio, te voy a decir aquí, y tienes que hacer esto. Hay mucha gente, cuando algún franquiciado dice, no, es que no tengo suficiente rentabilidad. No, es que no puedes tener personas a 40 horas trabajando para sacar la rentabilidad. Y eso no es lo que marcamos nosotros. Entonces, para que sean rentables, y estamos hablando de una rentabilidad de en torno a un 21-23%, que es bastante accesible y bastante interesante, ya después de quitar el salario del director, que al principio de los primeros años, el primer año muy poquito y luego va subiendo, te va dando la oportunidad de continuar, de abrir y de expandirte. Y como yo digo, cuando hacemos una unidad, yo no quiero que hagas una unidad de 140 metros. Prefiero que hagas una unidad de 90 para que dentro de 3 años montes otra dentro de tu centro, dentro de tu área de expansión, de otro centro. Porque el primero te va a cubrir todos los gastos del segundo. Y lo del segundo te va a quedar 100% rentable para ti.
si lo que va buscando es eso. Por eso nosotros el inversor no es la persona que más me termina de gustar. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho el modelo McDonald's, ¿no? A mí me gusta la familia. La familia, y tenemos, por ejemplo, gente como Rocío, Alberto, que tanto es el matrimonio el que lucha por un negocio. Cuando un matrimonio lucha por un negocio, el negocio funciona. ¿Por qué? Porque lo están viviendo los dos. Y saben dónde tienen que guardar y cuánto tienen que guardar. Hace no mucho me comentaba nuestra franquicia de Getafe, señorita de Recitos que tenemos por ahí arriba, dice, Javier, yo el primer año decidí no cobrar nada. Dice, porque necesitaba tener bolsa económica. Porque luego llega un mes de agosto, llegan los impuestos y tengo que tener. Al cabo del año dijo, ahora ya sí. Pero se estaban haciendo su propio plan. He tenido algún otro franquiciado que es que directamente el primer mes quería cobrar 4.000. Chico, vamos a ver, ahí no es rentabilidad, es que estamos hablando de una locura. Todo tiene su modelo y todo tiene su tiempo. Pero da igual que se anda conmigo, que se hacen montaditos, que sea un McDonald's. Da exactamente igual. O sea, una franquicia lo que cubre es eso. Un modelo que te va a dar un retorno en un tiempo determinado siempre y cuando sigas los cánones y las pautas. Y eso es lo que hay que medir. ¿Alguna preguntita más? Bueno, mucha gente me preguntaba al principio y dice, ¿por qué no has creado una asociación en vez de una fundación? Pues es complicado, la verdad. Una fundación yo tardé en constituirla 1 año y medio. Tuve que pasar por 9 notarios. ¿Por qué? Porque no era del todo como se tenía que ajustar. Ahí cometí el primer error que yo siempre comento. No cogí el abogado específico de las fundaciones. Entonces, primera cagada la mía. Por eso digo, busca a las personas de nicho de mercado. Si el nicho de fundaciones, busca un abogado de fundaciones. Hay una cosa que a mí lo que no me gustaba es pensar en una asociación, y no tengo nada contra las asociaciones, que me parecen maravilloso, pero buscaba una fundación porque tenía que dar un marco legal donde todo estuviese de alguna forma controlado. Una fundación es como tú pones el dinero, pero tienes un jefe por encima. Me parece un poco ridículo, ¿no? Pero es así. Entonces, lo bueno que tienen para mí es que al final te auditan, te hacen un plan de negocio a principio de año y a final de año te dicen, oye, de lo que dijiste aquí, ¿qué ha salido de aquí? Era una forma de asegurar que lo poco o lo mucho que llega económicamente se destina al objeto y al bien fundacional. Una de las cosas que ahí sí cambiamos, porque podéis decir, joder, pues el primer año que creaste la fundación, ¿por qué no creaste ya el centro terapéutico? Y tiene un motivo, y es, no entendía que los recursos, los pocos o los muchos recursos que recibiese la fundación se fuesen en un coste de alquiler, en un coste de teléfonos, en un coste de personal. Porque entonces le quito un poquito la idea de la fundacional, esa parte social que queríamos hacer. A mí me da igual que venga poco o mucho, lo que hay es lo que se utiliza. Por eso creamos una empresa en paralelo, para que una fuese una empresa con ánimo de lucro, socialmente responsable a unos márgenes mínimos, y la fundación no tuviese nada, salvo equipo de voluntarios de todos los centros y el dinero y los eventos y todas las acciones sociales que realizamos se pudiese dedicar para el objeto fundacional. Creo que en España solamente tenemos un modelo parecido un 5%. El resto van con un modelo más mixto. Ahí lo hemos vivido y lo hemos sufrido en una pandemia, donde se acabaron los recursos económicos, donde los ayuntamientos, las comunidades, etcétera, dejaron de poner parte económica. ¿Y qué ha pasado con muchísimas asociaciones y fundaciones? Al hoyo. En un modelo de este tipo es 100% sostenible. Si no hay, no se gasta. Pero como no tiene gastos, tampoco pasa nada. De la otra forma, estaba fagocitando el crecimiento y en aquel tiempo yo no pensaba hacer una expansión ni tener centros dentro de los 10 años. Yo iba a lo mío. Hemos limitado y hemos liberalizado lo que es una parte y lo que es otra. Pues es una de las cosas que me siento orgulloso por haberlo hecho así. Porque así lo que ayudemos, lo ayudamos socialmente. Y la otra parte de empresa tiene su propia rentabilidad, tiene sus propios objetivos, también es social, pero funciona de forma independiente. Muchas veces no lo comentamos, pero que es importante. Porque la fundación, entonces como decía mi querido, hace años ya ganamos el premio BBVA de empleados, ¿no?
Entonces me encontré con Paco Arango, que había dado una conferencia allí, una charla. Empezamos, hombre, Paco, tal y cual, qué bonitos proyectos estás haciendo, cómo mola. Digo, nosotros es que, bueno, dice, tú tienes una fundación, ¿no? Sí, digo, anda conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva? Dice, pues tenemos 3 años. Dice, pues espérate, porque hasta los 8 no te conocen ni el tato. Pues es verdad. Y es verdad. ¿Por qué? Porque hay otras fundaciones y otras historias que son mucho más potentes. Si tú quieres hacerlo desde abajo, como estamos haciendo exactamente igual que hemos hecho Anda Conmigo, poco a poco es cuando se va dando la difusión. Pero necesitas un tiempo de rodaje para tener ese reconocimiento, como en una empresa, exactamente igual. Entonces, cuanto menos costes tengas ahí, más fácil es que podamos crecer. Bien. Pues sin más dilación, sin más preguntas, vámonos al coffee.